Egunon, eta ongi etorriak. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu etorri zareten guztioi. Hitzaldia gaztelaniaz izango da, hala ere norbaitek euskara hitz egin nahi badu, egin aldu eta gu saiatuko gara. Muy bienvenidos a todos y a todas a esta jornada de reflexión, de aprendizaje y de debate aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, que, como saben, está conmemorando, está celebrando estos meses sus 40 años de existencia. Es una jornada que va a combinar el aporte industrial con el de las tecnologías digitales, que en el ámbito académico esta facultad es también lo que desarrolla básicamente con esos dos principales pilares, el de la industria y el desarrollo de las tecnologías digitales. Vamos a hablar del vehículo autónomo, un fenómeno que va a ser o es ya toda una revolución y que va a estar presente dentro de muy poco tiempo en nuestras calles y en nuestras carreteras, suponiendo un cambio total en nuestras costumbres, pero también abriendo un montón de interrogantes y de preguntas para las que de momento no tenemos respuesta. Preguntas que tienen que ver con el ámbito legal, con el ámbito social, con el ámbito económico. Se van a abrir muchísimas oportunidades de negocio con la transformación de estos vehículos, con la transformación de los coches, pero también otras preguntas que a priori pueden parecer más peregrinas, ¿no? Por ejemplo, si van a ser coches autónomos en los que será prescindible el conductor, ¿son necesarias las señales de tráfico? ¿Serán necesarias las multas? Y si hay multas, ¿a quién hay que multar? Porque no va nadie al volante. En fin, son una serie de preguntas y otras muchas que estoy seguro que van a salir con nuestros invitados a lo largo de esta sesión, insisto, de debate, pero sobre todo de aprendizaje. Y para empezar, creo que lo oportuno es que el decano de la Facultad de Ingeniería, Asier Perallo, se dirija a todos nosotros. Buenos días, egunon guztioi. Bienvenidos a este acto de celebración del 40 aniversario de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias en primer lugar a todos los asistentes por haber hecho un hueco en vuestras seguro que apretadas agendas para acompañarnos hoy. Voy a empezar echando la vista atrás, voy a empezar con un poco de historia sobre la facultad. Hace 40 años que se constituyó la por aquel entonces Facultad de Informática. Era una facultad en la que se cursaba únicamente una licenciatura en informática. Y hace también 20 años que esa facultad se convirtió en una facultad de ingeniería, al tiempo que se incorporaban nuevas titulaciones de otras ramas de la ingeniería. Coincide este momento también, hacia el año 1996, con la inauguración de un nuevo edificio en el que albergar todos estos nuevos estudios. El edificio SIDE, que viene siendo ocupado por la Facultad de Ingeniería desde entonces. Podríamos, por tanto, decir que estamos ante un doble aniversario, 40 años de nuestra constitución como facultad y 20 años de su conversión en una facultad de ingeniería que es hoy. Tenemos que esperar unos cuantos años más para encontrar otro hito destacado de nuestra historia. Es hacia el año 2005 cuando la facultad crea un instituto asociado de investigación en nuevas tecnologías que es conocido ya por todos como Deustotec. Se consolida de esta forma un ecosistema de formación, investigación, transferencia y emprendimiento, también con un vivero de empresas de base tecnológica como es Deustocal. Más recientemente, la facultad decide ampliar su oferta formativa apostando por estudios alrededor del ámbito de las industrias creativas. Se implanta de este modo un grado en Ingeniería en Diseño Industrial y se construye un laboratorio de fabricación digital como es nuestro Fab Lab. Como se puede ver, 40 años han dado para mucho. Hoy la Facultad de Ingeniería tiene presencia en Bilbao, tiene presencia en Donosti y recientemente en Madrid con formación ejecutiva. Hace unos meses, en el marco de celebración también de este 40 aniversario, tuvimos un evento en el que recorrimos estos 40 años de la mano de aquellos que han escrito la historia de nuestra facultad, que no son otros que nuestros antiguos estudiantes y profesores. Contamos en este evento con la complicidad de algunos de nuestros más de 10.000 alumni que se encuentran repartidos por todo el mundo. Contamos con un auditorio repleto y con un gran sabor de boca al finalizar el acto que nos hace que esperemos con ganas para celebrar nuestras próximas bodas de oro.
Centrándonos en el acto de hoy, lo que queríamos era poner de relieve con este evento la doble vertiente en ingenierías del ámbito digital y del ámbito industrial que caracterizan a la facultad hoy. Y hemos querido hacerlo poniendo sobre la mesa un tema de actualidad y que al mismo tiempo nos permitiera hacer patente cómo la tecnología y la ingeniería impactan también en otras disciplinas, como es lo económico, lo social, lo legal, lo normativo o lo ético. Como veremos en la jornada de hoy, un fenómeno como el del vehículo autónomo integra bien todos estos ingredientes. ¿Estamos realmente próximos a un vehículo 100% autónomo? ¿Qué cambio requerirá el código de circulación con su llegada? ¿Quién es responsable ante un accidente con un coche que se conduce solo? ¿Debe un vehículo autónomo primar la seguridad de sus ocupantes frente a la de los peatones? ¿Serán los conductores profesionales sustituidos por las máquinas? Estas son algunas de las preguntas a las que trataremos de dar respuesta hoy. Finalizo agradeciendo nuevamente el hueco que nos habéis hecho, el apoyo del resto de facultades y de centros de la universidad y la de los representantes de los agentes económicos y sociales que nos acompañan. Confío en que disfrutéis de la jornada. Eskerrik asko. El País Vasco es un país fundamentalmente industrial. Nuestro PIB está dedicado, en cuanto a la industria se refiere, por encima de un 20%. Y dentro de la industria, el sector de la automoción emplea a decenas de miles de personas. Tenemos empresas muy competitivas que no solo dan la talla aquí, sino que están en condiciones de competir en todo el mundo. La llegada del vehículo autónomo va a ofrecer una nueva oportunidad de desarrollo industrial y económico. Y en ese sentido creo que es interesante que también nos sitúe este asunto el director de Desarrollo Económico de la SPRI, Iñaki Telletxea, que está en representación de la viceconsejera. Telletxea jauna, aurrera. Bueno, buenos días. Bueno, yo en primer lugar quisiera disculpar la no asistencia de la viceconsejera Estíbaliz Arnaiz, que ha tenido que asistir a otro acto de última hora. Yo, en primer lugar, vengo a hablar en nombre de SPRI y del departamento y también como ingeniero. Siento comunicar que no soy de esta facultad, soy de la competencia, soy de San Mamés, pero bueno, al fin y al cabo, ingeniero. Yo creo que ligándolo con lo que ha comentado Dani y el que me ha precedido, yo creo que es importante el título de la jornada esta, el papel de los ingenieros en la sociedad. O sea, yo como ingeniero lo tengo muy bien interiorizado. Dentro del departamento, esta legislatura recientemente iniciada, como saben ustedes, uno de los objetivos es alcanzar nuevamente el 25% del PIB en la industria. Y aquí los ingenieros han tenido, tienen y tendrán un papel fundamental. Algunos datos del papel de los ingenieros, tomando por ejemplo la inversión extranjera en Euskadi, ¿no? Pues de las más o menos 400 filiales de empresas extranjeras que tenemos en Euskadi, más del 95% de los directivos de estas filiales son directivos vascos, que no, el resto del Estado no es así. Cataluña, por ejemplo, pues el componente de directivos extranjeros de las filiales extranjeras es mucho mayor que aquí. Eso da una idea de la confianza que las multinacionales tienen en los directivos del País Vasco, que seguro que muchos de ellos son de estos 40 años de la Universidad de Deusto. También detrás de estas filiales extranjeras, que los datos así lo registran, la fidelidad que tiene hacia el País Vasco, uno de los puntos fundamentales es los centros de excelencia que se han creado no solamente a nivel estatal, sino como referencia internacional, y nuevamente aquí el papel de los ingenieros ha sido fundamental. Yo creo que las multinacionales, si por algo reconocen el País Vasco, no siendo una economía de producto, sino de proceso, la capacidad que tienen o que tenemos para generar nuevos procesos extrapolables no solamente dentro del Estado, sino a nivel internacional. Es otra buena referencia. Ahora, con la famosa concepto de Industria 4.0, seguro que los ingenieros están y estarán desarrollando un papel fundamental. Yo no voy a entrar en detalle en el tema del vehículo eléctrico, porque luego Miquel y los diferentes conferenciantes entrarán más en detalle, pero también sí nos da una idea, por ejemplo, el vehículo eléctrico de un poco romper los moldes sectoriales que podemos tener hasta ahora. Hasta ahora, el tema del vehículo eléctrico, a nivel de clústeres que tenemos en el País Vasco, intervienen tres clústeres totalmente diferentes. Uno, el de automoción, que Miquel es un representante, interviene el clúster de energía e interviene el clúster de las TIC o tecnologías de la información. O sea, son planteamientos multidisciplinares a un tema común que puede ser el tema del vehículo autónomo, eléctrico o como lo queramos llamar.
A nivel logístico lo mismo. Yo creo que ahora en esta nueva legislatura en el departamento nosotros se ha integrado, el nombre del departamento es Desarrollo Económico e Infraestructuras, con lo cual está integrado Transportes, con lo cual a más los cometidos que se vayamos a desarrollar están totalmente alineados, no solamente por la parte que tiene que ver de la fabricación de los equipos o vehículos, como por la relación de las infraestructuras. Y dentro de este ámbito también, y la estrategia de los clústeres también se está remodelando lo que antes eran los clústeres logísticos. Teníamos un IPOR que aglutinaba exclusivamente el puerto de Bilbao y el clúster logístico que aglutinaba el resto de las infraestructuras logísticas, y ahora se está acuñando un nuevo modelo que es el Basque Country Logistics, que intenta aglutinar todas las infraestructuras que tenemos, no solamente portuarias, aeroportuarias, ferroviarias y de carreteras, ¿no? De hecho, el año pasado el Financial Times nos dio el reconocimiento de la región del sudoeste de Europa que mejor estaba conectada. O sea, yo creo que es un buen aliciente, todavía tenemos que mejorar aún más, y yo creo que jornadas como estas nos vienen a demostrar que tiene sentido, que el papel del ingeniero tiene sentido y que seguirá teniendo. Y sin más, yo felicitar nuevamente a Deusto por esos 40 años de la Escuela de Ingenieros y también desear que disfruten del contenido del mismo. Muchas gracias. Decíamos al empezar que la actividad académica de la facultad descansa ahora mismo en la parte industrial y en la parte de desarrollo tecnológico digital. Esa es una de las claves con las que vamos a situar ahora el contenido de lo que luego será el coloquio alrededor del vehículo autónomo y todo lo que va a suponer de cambios en la sociedad cuando esté presente de una manera masiva en las calles. Nuestra siguiente invitada, que se va a encargar de situar esta cuestión, ya dijo hace años que el vehículo conectado sería el futuro. Y si no es el presente, desde luego le falta muy poco. Ella es la responsable de vehículo conectado de SEAT y además ha sido alumna de esta facultad. Leire Olavarría, adelante. Buenos días, Egun on. Efectivamente, la automoción está sumergida en un proceso de transformación. Sí, es lo que, como otros sectores, como en la parte del retail, el comercio ha cambiado completamente, la banca se ha digitalizado, ya todos nosotros hacemos transferencias desde el móvil, desde casa, no vamos al banco. La automoción le ha pasado algo muy similar. Es lo que en SEAT llamamos la D elevado al cubo. Sí, por una parte, el consumidor se digitaliza. Ya no vamos, o los consumidores, los conductores no van al concesionario como iban antes y preguntaban y se informaban, comparaban en otro concesionario, le preguntaban a su vecino. Ahora todos los deberes los hacen por internet. Miran precios, miran en blogs, comparan opiniones y cuando llegan al concesionario saben perfectamente qué es lo que quieren. Efectivamente, recae también en los productos que se digitalizan. Ya no es un coche un amasijo de hierros. Ahora, además de los hierros, es un amasijo de electrónica, de software y de inteligencia. Y, por supuesto, la fábrica, la producción, se digitaliza también. Aparecen los vehículos autónomos que todavía no podemos ver en las calles públicas, en las industrias, en la producción. ¿Sí? Los robots ya están produciendo, fabricando cosas. La fábrica 4.0. En el caso concreto de la automoción hay tres grandes tendencias: el coche eléctrico, el coche autónomo y el coche conectado. El coche eléctrico está principalmente impulsado por la normativa, por las legislaciones, por los ministerios. ¿Sí? Ya hoy somos todos muchísimo más conscientes del calentamiento global del planeta. Somos más conscientes de que existe mucha contaminación en las ciudades. Bueno, de hecho todos lo vemos en la prensa, en la televisión, que hay muchas ciudades que están empezando a regular que los coches estén determinados días de alta contaminación circulando por el centro de la ciudad. Principalmente por ellos, porque es verdad que actualmente el coche eléctrico todavía tiene un precio superior a un coche de combustión tradicional. Con el tiempo esto se va igualando, con lo cual sí que esperamos que con ayuda de la legislación y de la adaptación de la tecnología a los precios, a partir de 2025, 2030, 2050, prácticamente el 100% de los coches que produzcamos sean eléctricos. Si nos fijamos en el coche autónomo, esto es algo que, por supuesto, también cambiará nuestra movilidad. ¿Sí? Hasta ahora el motor era el corazón del coche. Yo me he comprado un coche de 100 caballos, el mío tiene 150. Esto dejará de ser así.
el motor o los caballos pasarán a ser un segundo plano y dejarán protagonismo a la electrónica, a la inteligencia, al software, que será ese nuevo cerebro del coche. Existen 5 niveles dentro del coche autónomo. Del 0 al 2 son niveles en los cuales el conductor todavía tiene que estar activo y presente y tiene la responsabilidad sobre la conducción. A partir del 3 al 5, la máquina, el vehículo, empieza a tomar la autonomía y el control sobre el coche. Al principio de forma temporal y luego, finalmente, en el nivel 5, podrá conducir completamente solo, incluso sin conductor, durante todo el tiempo. Hoy, ya yo creo que especialmente los que hayáis comprado un coche hace 3, 5 años, cada coche tiene asistentes a la conducción, ¿sí? El coche sabe un poco sobre su entorno, especialmente la ayuda del aparcamiento. Si todos conocéis aquellos coches que pi, 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 estoy acercando. Ya estamos en un nivel 2. Empezamos a pasar con el autopiloto, con frenadas de emergencia. En SEAT nuestros vehículos son capaces de conducir solos en atasco, en ciudades, sería un nivel 2. Y en breve llegaremos a ver coches de nivel 3 hasta el nivel 5. De hecho, tecnológicamente hablando, esto no es ninguna barrera. La tecnología existe, el conocimiento está. Los sensores que hoy tenemos en el coche ya son capaces de ver alrededor del vehículo y de identificar en su entorno qué es lo que está pasando. Son sensores, son cámaras, son radares. ¿Qué tenemos que hacer a partir de aquí? Mezclar, juntar, sumar datos de todos estos sensores y actuadores. Un ejemplo son las cámaras que tenemos instaladas en los vehículos. Una cámara es capaz de identificar perfectamente un objeto y diferenciar si es un árbol, si es un peatón o si es una señal de tráfico. El problema de la cámara, la desventaja, es que no identifica bien a qué distancia está o si el objeto se está moviendo. Por otra parte, el radar es justo lo contrario. Emite ondas electromagnéticas que al rebotar saben dónde están los objetos, pero identifican puntos, no saben diferenciar entre un árbol o un peatón, pero en cambio lo posicionan exactamente donde está y pueden decir a qué velocidad se está desplazando. Si fusionamos estos datos, podremos avanzar en los niveles de la autonomía, del vehículo autónomo. Hay otra opción, o un añadido más a nivel de seguridad, redundancia de datos. Si no solo cogemos los datos que recibo de mi propio vehículo, lo que mi coche está viendo que pasa alrededor, si a esos datos les añado información del exterior, podré tomar decisiones de forma más segura. Un ejemplo, estoy conduciendo, viene un coche de frente y me informa a mi coche que dentro de 2 curvas está helada, la curva está helada, con lo cual debo reducir la velocidad. O me informa que en 2 kilómetros hay un tapón de tráfico. Reduce también la velocidad, que si no la frenada va a ser muy brusca. Añadiendo datos a lo que hoy, digamos, conocemos, podremos hacer que el vehículo autónomo sea una realidad y todas las decisiones que tome a la hora de conducir sean completamente seguras. Esto cambiará la forma que tenemos de entender la movilidad y de ver las ciudades. ¿Sí? Esto puede ser cualquier calle de Bilbao y esta sería como es en el futuro. Quizás ya no hay coches aparcados. El coche me va a recoger, me lleva donde quiero y luego sigue por la siguiente persona o incluso se aparca solo y buscará el parking. La forma de entender las ciudades cambiará. Y no solo eso, aparecerá lo que llamamos la democratización de la conducción. Todo el mundo podrá conducir o ser conducido por un coche. Hasta ahora, a partir de 18 años, tienes carnet ya, y si tienes potencial económico o tus padres te dejan el coche, puedes conducir. Con el coche autónomo, una persona de 15 años podrá conducir. También lo podrá hacer un invidente, alguien con lesiones, un discapacitado. Podrán ser conducidas aquellas personas de 80 años o más, mayores, que hoy no se sienten seguras al volante porque ven que sus capacidades cognitivas se han disminuido. Será un gran cambio. Por último, el vehículo conectado, que está muy ligado, como hemos visto, al vehículo autónomo. Es, como a mí me gusta decir, un móvil con 4 ruedas. El coche será así. Podré tener todo lo que hoy tengo en mi móvil en el coche. Será la 5ª pantalla. Hoy tengo mi agenda, mis contactos, tengo mi mundo, mis imágenes, mis citas en el móvil. Lo tengo en la tablet. Lo tengo en mi PC de casa o del trabajo, lo tengo en la Smart TV, aquellos que tengáis una Smart TV, y a partir de ahora lo tendré en el vehículo.
El vehículo es inteligente, sabrá quién está conduciendo, se adecuará, me pone el asiento como yo quiero, los espejos retrovisores, la temperatura que yo quiero. Será todo muchísimo más sencillo. Y por supuesto lo podré actualizar. Eso que también es tan común en un móvil, te descargas una actualización de un sistema operativo, te descargas aplicaciones, nuevas funcionalidades, será el futuro en la automoción. Podré descargarme un nuevo software para el vehículo. Y si me lo compré hace 2 años sin, no sé, un asistente de emergencia o de salida de carril, y ahora por lo que sea decido que lo quiero, con 2 clics lo descargo al coche y lo tengo disponible. Puedo efectivamente descargar mapas. No hace tanto y yo me acuerdo, iba con mis padres con los mapas todavía de papel. Esto no es, los mapas digitales no son tan antiguos, ¿sí? Aunque ahora nos parece, bueno, es que no podríamos vivir sin ello. Y no solo no podríamos vivir sin mapas digitales, no podríamos vivir sin tráfico online. Ya no quiero saber cómo se va de aquí a aquí, sino también quiero saber cómo está la ruta, cómo está el tráfico, para en función de esto adaptar si voy por un lado u otro. Y lo que nos parece que ha sido una evolución en temas de mapas o de navegación, seguirá evolucionando. Se le añade una nueva capa de datos que tiene que ver con los eventos en las ciudades. Por ejemplo, para venir hoy por la mañana, si voy a pasar a las 9 de la mañana por un colegio, estaría bien que mi navegador lo sepa. Me diga, mira, mejor coge una ruta alternativa porque a las 9 de la mañana están todos los padres ahí en esa esquina dejando a sus hijos en el cole, con lo cual el tráfico va a ser horrible. Eventos sobre conciertos, eventos de partidos de fútbol, etc. Y más allá, que el coche esté conectado a la ciudad. ¿Por qué no saber cómo están los semáforos? Imaginaros, es lo que nosotros llamamos la ola verde. Poder ir a través de la ciudad siempre con los semáforos en verde. Si pudiéramos saber cuál es la mejor ruta para que no pillarlos en rojo y a qué velocidad exacta tengo que ir para ir cogiéndolos todos en verde, el tráfico también sería muchísimo más fluido y la conducción más óptima. Lo mismo que pagamos desde el móvil, podremos pagar desde el coche. Puedo pagar un parking, reservarlo desde el coche. Estaré conectada a la ciudad, en este caso, por ejemplo, aquí la zona azul, la OTA, sabré dónde hay parkings. Estimamos desde SEAT que entre el 20 y el 30% del tráfico de una ciudad son gente que están dando vueltas buscando parking, buscando aparcamiento. Si a esa gente pudiésemos decirles exactamente dónde tienen el parking libre, sería todo muchísimo más óptimo. Que lo puedan pagar desde el coche, que en cuanto llegas al garaje, al parking, la barrera se levante porque te reconoce la matrícula. No tengo que coger el ticket, no lo tengo que perder, luego tengo que ir a pagar, a ver qué he hecho con él. Será muchísimo más sencillo. Y algo que cambiará la automoción es la llave digital. Por comodidad, por conveniencia, porque ya me ahorro tener que llevar la llave física y la tengo en el móvil. Desde el móvil puedo abrir, cerrar el coche, podré arrancarlo. Pero un paso más allá, porque a través de la llave digital puedo dar derecho a mi coche a otras personas. Si mi padre ahora me llama y me dice, Leire, he tenido un problema con mi coche, ¿me dejas el tuyo? Sí, no te preocupes, tic, 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 ya tienes la llave. Él podrá saber dónde está aparcado. Incluso, si quiero, se lo podría limitar. Dices, mira, te dejo la llave, pero solo para un día y con un máximo de que conduzcas 100 km por hora. No me fío mucho. Y puede llegar será el impulso del car sharing, del compartir el vehículo. Actualmente el gran problema del car sharing es que si yo quiero compartir mi coche con otra persona para amortizarlo y que me pague por días o por horas cuando yo no lo estoy utilizando, tengo que quedar con él, darle las llaves, luego quedar, recogerlas. Al final esto es un rollo. Con la llave digital lo puedo hacer perfectamente. 2 clics, le permito acceso a mi coche, con lo cual impulsará la economía del sharing. Y esto es muy importante. Evidentemente tendrá muchísimas ventajas a nivel privado. Tendremos la vida o la movilidad será más sencilla. Pero la gran ventaja, tanto del coche autónomo como del coche conectado, es la seguridad. Porque está muy bien que yo pueda ir a través de Bilbao siempre en semáforos verde, que cuando estén los semáforos en verde. Pero lo mejor es que si yo me voy a saltar el semáforo porque no lo he visto, el semáforo sea capaz de avisarme y saltarme una alarma de cuidado, reduce, que no has visto que el semáforo está en rojo. O viene un coche en un cruce, se lo va a saltar, que nuestros coches se comuniquen y tomen decisiones para evitar un accidente. Incluso en el caso de accidente hay una renovación. El coche conectado avisará automáticamente
al 112 diciéndole dónde había pasado el accidente, de qué forma, cuánta gente iba en el coche, para que el 112 inmediatamente pueda mandar los servicios de emergencia. Evidentemente hay grandes retos que seguramente salgan también en la mesa redonda, en el panel. La ciberseguridad. Hasta ahora el amasijo de hierros no tenía software, con lo cual no era un problema. El coche autónomo, el coche conectado, principalmente es inteligencia, es software, puede ser hackeado. Esto es algo en lo que desde el mundo de automoción estamos trabajando muchísimo y es una de nuestras prioridades. Y la otra, la privacidad de datos. Evidentemente yo sé dónde has tenido el accidente, con lo cual puedo enviar las emergencias, pero por otra parte igual lo podría utilizar de otra forma estos datos. Son preguntas que todavía están abiertas y en las que estamos trabajando desde todo el entorno. Se puede hablar largo y tendido de ello, seguro que ahora lo veremos también en la mesa redonda. Hay 3 grandes objetivos y es 0 contaminación, 0 congestión y 0 accidentes. Este es el ideal de este nuevo mundo de automoción. Y para acercárosla un poco, os enseño el vídeo. Aunque normalmente cojas el autobús para llegar al trabajo, quizá un día quieres ir de compras con unas amigas al salir. Coges el coche familiar por la mañana y antes de salir y comprar el desayuno por el camino, puedes comprobar el estado de la ruta. No hay obras en la calle hoy. Pero tu navegador te recomienda salir un poco más tarde de casa, ya que el tráfico debido a la hora punta no disminuirá hasta las 8:30. Gracias a Car2Car y Car2Infrastructure, tu coche es capaz de intercambiar en tiempo real información sobre el tráfico con los demás usuarios de la vía pública. Al entrar en una autopista, puedes activar el modo de conducción autónoma. Así tienes tiempo para comprobar tu agenda, revisar el estado del vehículo y utilizar tus dispositivos electrónicos, mientras el tráfico fluye mucho mejor que habitualmente. Como todos los vehículos mantienen una distancia óptima entre ellos, la frustración del stop and go en caravana es cosa del pasado. Aparcar es también mucho más sencillo. Una de tus amigas vive en un barrio muy popular cerca del centro de la ciudad. Es difícil encontrar una plaza libre de aparcamiento allí, pero mientras todavía estás de camino, el coche busca por ti una plaza de aparcamiento libre cercana. Su base de datos se actualiza constantemente gracias a la información que recibe de los demás vehículos, que cuando aparcan, se van o simplemente pasan de largo, envían datos sobre la situación del aparcamiento. Al llegar, los coches se comunican el uno con el otro y trabajan conjuntamente en modo cooperativo. Durante la ruta, el coche se comunica con los semáforos y va aprendiendo cuándo cambian a verde. Adecúa la velocidad para no tener que esperar innecesariamente en el próximo cruce. Cuando lo atraviesa, si no tiene coches detrás, el semáforo cambia a rojo, permitiendo que el tráfico transversal fluya en lugar de hacerles frenar. Parece algo del futuro. Creerme, en SEAT estamos a nivel de coche autónomo en un nivel 2 y pronto pasaremos a los siguientes niveles, de los 5 que hay en total. 1 de cada 3 Ibizas que vendemos ya está conectado. Es algo que nos parece a todos que, bueno, lo vivirán mis hijos o los hijos de mis hijos, pero creerme que no es ciencia ficción. Si Dios quiere, lo veremos todos y será una realidad próxima. Muchas gracias, especialmente al rector, José María Guibert, al decano, a Serpre Ayós, por la invitación. Es verdad que soy alumni, con lo cual me hacía especial ilusión venir aquí y poder explicar un poco de la visión del futuro. Gracias. Bueno, pues esto es lo que viene, es lo que está a punto de llegar y ahora creo que ya con la cuestión situada es momento de que nuestros invitados al debate, al coloquio, suban aquí. Eloy Velasco, Enrique Dans, Miquel Lorente y Sonia Díaz de Corcuera.
Bueno, vamos a empezar en esta mesa de... No hay mesa, pero es una mesa de debate, básicamente, es un coloquio en el que vamos a plantear varios aspectos, 6 bloques temáticos durante una hora y cuarto aproximadamente, y los 4 invitados están seleccionados pues, porque pueden aportar bastantes conocimientos en torno a esta cuestión desde diferentes prismas. Esto es un asunto poliédrico, lo acabamos de escuchar, y va a plantear preguntas y retos en muy diferentes ámbitos. En el económico podemos ver a priori que se abren nuevas oportunidades de negocio y las ya existentes se van a tener que transformar. Así que, para hablar de esto concretamente, el indicado es el profesor de innovación en la IE Business School, Enrique Dans, a quien seguramente muchos de los presentes conocéis por su labor divulgativa en Internet, en las redes sociales y en medios de comunicación. Enrique, muy buenos días. Buenos días. Básicamente porque no me callo ni debajo del agua. Eso esperamos hoy también. El flanco industrial también va a introducir transformaciones, va a obligar a la industria a renovarse, a cambiar y a innovar. Decíamos antes que para Euskadi esto es un sector muy importante y de hecho una de nuestras referencias se encuentra aquí en Vizcaya, es el Automotive Intelligence Center, y su responsable, director técnico, es Mikel Lorente. Hola, Egunon. Egunon. Decíamos que va a haber cambios también regulatorios, legales, no sabemos si las señales de tráfico serán necesarias, quién va a tener que pagar las multas, si es el del software que se equivoca, a quién van a multar, al del software o al dueño del vehículo, en fin. Suponemos que la Dirección General de Tráfico ya estará atenta a todo este tipo de variaciones y de hecho está trabajando en un primer borrador sobre posibles cambios legales. Está con nosotros la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Sonia Díez de Corcuera. Muchas incógnitas. Sí, ¿verdad? Y también está con nosotros el juez Eloy Velasco, también exalumno de esta facultad y además director de su programa en ciberseguridad, para hablar de la parte de la responsabilidad civil. Antes he hablado de posibles profesiones que a lo mejor dentro de unos años ya no tengan sentido. No sé, ¿qué sucedería con los taxistas si los coches te pueden llevar sin que nadie les guíe? Bueno, eso es una perspectiva ética también, ¿no? La ética, la visión social, los pleitos que llegarán a los tribunales en algún momento, y quizás no demasiado tardar. Señor Velasco, ¿qué tal? Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, les decía que vamos a abrir varios bloques temáticos y vamos a empezar con precisamente con el regulatorio, porque hemos visto cómo hay 5 categorías de coches, hasta el autónomo absoluto, en el que no es necesario un conductor, y algunas fases intermedias. Se estima que en 2018 ya habrá coches en las carreteras, más o menos con frecuencia de categoría 3 y 4. Eso significa que en 2018 ya va a haber coches circulando sin necesidad de que alguien los dirija. Esto va a ser un cambio absoluto de paradigma, ¿no? De llevar nosotros nuestro coche a que un coche nos lleve a nosotros. Si el conductor es prescindible y todas las órdenes del trayecto van en el software, en el ordenador, podremos prescindir de las señales de tráfico, ya no habrá límites de velocidad porque el coche sabrá lo que tiene que hacer. ¿Existirán multas? Sonia Díez de Corcuera. ¿De verdad esperas que pueda contestar a todas esas incógnitas? La verdad es que es muy difícil. Yo creo que, a ver, las altas expectativas que se han generado en torno al coche autónomo, ya hablamos del coche autónomo en el nivel más avanzado, que es el nivel 5, no pueden, de alguna manera, cegarnos. Es decir, nos tienen que obligar a hacer una reflexión. Esto es una mesa de reflexión, un foro de reflexión en torno al 40 aniversario de la Facultad de Ingeniería, y está muy bien, pero es verdad que en torno a todo este tema del coche autónomo y de la movilidad autónoma, pues hay que pararse y reflexionar muy mucho, porque estamos hablando de esa especie de segunda revolución, ¿no?, del automóvil, tal y como lo venimos conociendo. Pero también hay que hablar de las personas y de las personas en tanto en cuanto se tienen que relacionar de alguna manera con esa máquina. Hay que hablar de los conductores, no sé si activos en alguno de los niveles, o de los conductores pasivos, esos que decimos que van a ser o vamos a ser conducidos por este tipo de vehículos. Y luego hay que hablar también de la seguridad. Hoy por hoy, y aporto un dato, hoy por hoy en la actualidad,
El 80% de las personas conductoras reconoce no conocer a fondo pues más de la mitad de los dispositivos pues que tiene, los dispositivos de seguridad que incorporan sus propios vehículos. Es decir, que tenemos hoy en día vehículos que incorporan, pues no sé, un navegador de última tecnología o incorporan una serie de dispositivos y más de la mitad de las personas pues no se molesta en conocerlo. Con lo cual, aquí, a la hora de hablar de seguridad, y mi campo, el de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, es ocuparse de la seguridad vial, bueno, pues hay muchas incógnitas en torno a las cuales hay que reflexionar antes de llegar a eso de necesitaremos señales de tráfico, necesitaremos multas, necesitaremos ertzañas de tráfico. Bueno, hay que ver. Yo apuesto primero por no correr tanto, por ocuparnos de la persona y por seguir reflexionando. Yo no sé si veremos o no veremos nosotros y nosotras el coche autónomo circulando por nuestras carreteras. Soy más prudente, pero bueno, también es verdad que en los primeros niveles hay que estar. Entendemos que la ingeniería y la tecnología está para ayudar, pero no nos podemos olvidar de que el riesgo siempre está ahí, ¿no? Y entiendo también que vosotros sois los que podéis aportar ese tipo de soluciones, ¿no? Que nos ayuden. Yo creo que va a cambiar algo, pero no va a cambiar todo. Entonces, el problema es quizás definir qué va a cambiar y la velocidad a la que las cosas van a cambiar, ¿no? Especialmente en el campo jurídico, yo sí que creo que algo en la responsabilidad, no solo en la civil, sino quizás en la penal, va a cambiar, pero no sabemos hasta qué punto y si va a cambiar todo. Estoy de acuerdo. Yo creo que el problema es que estamos tocando el tema con una perspectiva de futuro, cuando en realidad estamos hablando de presente. O sea, el año 2016, os recomiendo una búsqueda en Google que es muy interesante. Buscad Waymo. Waymo es la compañía, el spin-off que ha hecho Google para los temas de conducción autónoma. Buscad Waymo Disengagements. Un disengagement es cada vez que el conductor, que todavía tiene que ir sentado en el vehículo autónomo de Google, cada vez que tiene que intervenir, ¿vale? A lo largo del año 2016, el año pasado, los disengagements, que son el DMV, el departamento el Department of Motor Vehicles de California, obliga a informar, ¿no? El número de disengagements por cada 1000 millas en los vehículos de Waymo pasó de 0,8 a 0,2. De 0,8 intervenciones, o sea, a 0,2, ¿no? O sea, se dividió por 4, ¿no? O sea, mejoró 4 veces, ¿no? O sea, un disengagement de 0,2, o sea, 0,2 disengagements cada 1000 millas, ¿de qué estamos hablando? Una intervención del conductor cada 8000 kilómetros. Yo a eso le llamo autonomía. Que un conductor, de acuerdo, todavía el sistema no sea perfecto, tiene que ir pendiente de la conducción porque podría ocurrir, pero que la media de disengagement sea de una vez cada 8000 kilómetros, esos son muchos días, semanas o meses, ¿no? Sin tocar ni volante ni pedales, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando en realidad de un presente, y la cuestión es que, por un lado, estamos viendo que las marcas de automoción vienen creciendo en el nivel de autonomía, de la 2 a la 3, etcétera, etcétera, con más sensores, más tal, pero hay otra serie de marcas que provienen del mundo de la tecnología que empiezan desde arriba. Lo que dice Google es, yo no estoy fabricando un coche, no quiero vender coches, yo quiero vender sistema operativo, quiero vender conductor, ¿no? Como quiero vender un conductor, realmente lo que empiezo directamente es desde el 5. Digo, mi problema es que la mayor parte de los accidentes los genera el factor humano. Por lo tanto, mi vehículo no va a tener ni volante ni pedales. Yo no puedo garantizar la seguridad del vehículo si el torpe humano puede meter mano ahí. Entonces tengo que retirar esos controles. Y esa es la fase en la que estamos en este momento. Y luego, cuando entremos en negocio, si te parece... Miquel Lorente, sí. Si puedo añadir alguna cosa más. Sin duda, yo creo que estamos ante un proceso de transformación, pero como cualquier otro proceso de transformación tiene una serie de fases. Es decir, yo creo que el mundo no cambia de la noche a la mañana, y evidentemente estamos hablando de fases, y creo que tenemos que entrar en el detalle y en los matices. Creo que los niveles, como bien apuntaba Leire en su intervención, yo creo que hay un punto de inflexión y posiblemente se da en el nivel 3, ¿no? El nivel 3 es donde la responsabilidad sigue siendo del conductor, pero realmente tenemos que tener claro cómo se hace la transición entre la conducción autónoma y la conducción manual. Es decir,
estamos hablando de entornos controlados, estamos hablando de escenarios donde un vehículo puede circular a 120 kilómetros por hora y todos sabemos que un vehículo circulando a 120 kilómetros por hora recorre una distancia de 40 metros, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de retos tecnológicos. El nivel 1, el nivel 2 es una realidad hoy por hoy. Estamos hablando de un nivel 1 con un control adaptativo de crucero. Muchos vehículos llevan incorporada esa tecnología. De un nivel 2, donde estamos hablando de vehículos que son capaces de actuar y de mantener un vehículo en un carril. Y de un nivel 3 que vendrá, y de un nivel 4 y 5. Es decir, va a haber proyectos, entornos controlados, autopistas, ciudades que avanzan a una velocidad más rápida que otras. Pero entonces ¿cómo explicamos que ya haya 5 circulando? El panorama es complejo y, como decía, tiene sus fases en la propia estrategia del sector, los distintos mercados, a qué velocidad van a ir, porque no todas las infraestructuras en todos los mercados tienen los mismos niveles de inteligencia. India, por ejemplo, es un mercado interesantísimo para el sector de automoción y todos conocemos cómo están las infraestructuras en India y demás, pero sí que estamos viviendo una fase de transformación donde realmente el mundo físico y el mundo digital empiezan a converger. Muchas de las tecnologías del vehículo conectado y de los vehículos que ya llevan incorporados modelos, arquitecturas de seguridad activa, es la base de esa conducción autónoma. Y es una realidad también que hoy por hoy los fabricantes están invirtiendo tienen grandes inversiones en este entorno y actualmente están, en algunos casos, contratando más informáticos, ya que se hablaba al comienzo de la exposición, más informáticos que ingenieros, con lo cual, y es verdad además pues que el vehículo actualmente el 40% es mecánica, el 30% electrónica y el otro 30% es software, y eso va a ir en aumento. No obstante, y luego tendremos ocasión de hablar con ellos, se abren distintas vías que son atractivas para el sector de automoción, y es uno de los momentos en los que además se abre a otros sectores, no solamente el sector de automoción, comentaba antes Uber, empresas de una base tecnológica muy fuerte, de software, empresas especializadas. De eso hablaremos después, sí, pero va a llegar un momento dentro de poco en el que a nadie se le ocurriría ir al juzgado porque le han denunciado. Llevaba velocidad de crucero a 120, pasa a 50, le multan y nadie va allí y dice no, es que mi coche iba él solo a 120. Pero dentro a lo mejor de un año, el que va en el coche sabe que su coche se conduce solo y a lo mejor sobrepasa un límite de velocidad y le multan. ¿A quién le llegaría esa multa? Eso va a estar ahí. Yo no sé si hay alguna referencia ya para eso o todavía no nos planteamos un escenario parecido. Ya hay casos. Yo lo que diré es que ir a 120 cuando marca 50 hoy es delito. No solamente es una infracción, sino que es delito. Claro. A mí, retomando alguna de las ideas que has puesto sobre este foro. Sobre nuestra no mesa. Sobre esta mesa ausente, presente. Virtual. Hoy en día es verdad que son dos los factores que concurren en pues, al menos el 60% de los accidentes de tráfico que registramos en nuestras carreteras, ¿no? en Euskadi. Uno de ellos es la velocidad inadecuada, a veces por exceso, otras veces por defecto, u otras veces porque no se adecúa a las circunstancias concretas de la circulación, no sé, circunstancias meteorológicas que afectan a la conducción en un momento determinado, etcétera, y el factor humano, es decir, la distracción. Muchas de las distracciones vienen ocasionadas precisamente al manipular pues, elementos como el móvil, el GPS, de manera inadecuada. Y ponías el acento en que quizá con esta tecnología de nivel 4, de nivel 5, podamos llegar a sustituir, digamos, al torpe, creo que has utilizado al torpe humano por la máquina perfecta. Pero yo creo que tampoco nos debemos engañar, es decir, máquina perfecta al 100%, es decir, tenemos ejemplos de Tesla donde vemos que ha habido fallos. ¿Cómo hacemos que un coche autónomo al 100% pueda reconocer o pueda discernir
¿A quién salva en un hipotético atropello? Ese tipo de cuestiones están sobre la mesa. Es decir, no le podemos asociar a un vehículo de estas características cierta moral sobre los patrones convencionales que tenemos los humanos. Eso por una parte. Y por otra parte, siendo conscientes de que todo esto está llegando y llega con cierta velocidad, a lo mejor hay que frenarlo un poco. Es decir, hay expertos en seguridad vial, cito por ejemplo al catedrático Luis Montoro, que es una eminencia en esta materia y todos le escuchamos y le conocemos y sigue muy de cerca este tema, y asesora a la Dirección General de Tráfico, por ejemplo. Dice que corremos demasiado. Es decir, si hoy por hoy todos tuviéramos un coche de estas características, un vehículo de estas características, es más, si nuestras ciudades estuvieran más o menos acondicionadas para que estos vehículos pudieran circular por ellas, si nuestras infraestructuras, nuestras carreteras, nuestras autopistas también estuvieran preparadas, la cuestión es nosotros, el ser humano, la persona que somos hoy en estas circunstancias que nos está tocando vivir, en esta coyuntura concreta, ¿estaríamos preparadas para subirnos a un vehículo, conectar y decir quiero ir, pues no sé, a Madrid y sentarme como hacemos en el tren de espaldas a la carretera a jugar a las cartas con mi niño, por ejemplo? Hay un vídeo maravilloso de una Hay persona quien dice ciega que haciendo psicológicamente eso. El ser humano hoy no nos fiaríamos y sin embargo nos fiamos de un avión. No sabemos si está en piloto automático, tenemos al piloto pilotando el avión o un tren de alta velocidad, ¿no? Es decir, hoy por hoy miraríamos de reojo, no nos fiaríamos al 100%. El problema es que necesitamos darle una patada hacia adelante a la discusión. Estamos todavía hablando del problema del trolley, del problema del tranvía, que es un dilema ético de los años 60, ¿no? De qué hacemos cuando un tranvía y si sigue por este camino va a matar a 4 niños y si sigue por este otro, si cambia de dirección se mata, ¿no? Se mata a él, mata al conductor. Eso es un dilema ético muy interesante, como dilema ético. La cuestión es que eso no ocurre. Es decir, ¿qué es hoy un vehículo autónomo? Y ojo, no estoy hablando del futuro, estoy hablando del vehículo autónomo que ya hemos dicho que circula por California, Nevada y varios estados más, Pittsburgh, etcétera, ¿no? Y que ha tenido el año pasado una sola reacción, necesidad de tal cada 8.000 kilómetros. ¿Ese vehículo qué es realmente? ¿No? Eso es un conductor robótico que ve en 360 grados. No me importa que seáis la niña del exorcista, no podéis ver en 360 grados, ¿no? Y aunque os dé vueltas la cabeza y espumarajos y tal, ¿no? Que tiene unos reflejos muchísimo mejores que los de cualquier persona, incluido Fernando Alonso y tal, ¿no? O sea, que un conductor adiestrado, muchos mejores reflejos, que además resulta que no se distrae, que además resulta que no bebe y que además resulta que no se pica con el conductor de al lado. Es intrínsecamente un conductor mucho mejor. Y no hablamos de futuro, hablamos de que ese conductor está ya en la carretera. Entonces, el problema que tenemos es que las marcas, los actores tradicionales de la industria de automoción tienen su propio calendario, han llegado a esto y ven la necesidad de esto porque alguien les ha movido el escenario, llámese Tesla, llámese Google, llámese marcas que provienen de otro entorno, y tienen un calendario que a día de hoy pues están un poco haciendo la del avestruz, porque en realidad ya hay tecnologías que están en la calle. Esto es muy interesante porque se acaba de plantear la posibilidad de ir más despacio hasta que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer, pero efectivamente ya se ha dado algún caso. Es uno, de momento, una víctima mortal en julio de 2016 en Estados Unidos de un vehículo autónomo, de un Tesla, cuando llevaban recorridas alrededor de 130 millones de millas. Sí. Para que haya un muerto en accidente, digamos, convencional, se necesita recorrer unos 100 millones de millas de media, es decir, que son más seguros, a priori, y cuando todavía no están generalizados. Yo en el discurso de seguridad vial, que sigo pensando que no lo vamos a arreglar todo, pero vamos a arreglar mucho, voy a dar un dato que es importante, creo que es de 2016. En 2016 hubo 30.000 muertos en la carretera, 1,5 millones de heridos y el 95% de los errores fueron humanos. Si gracias a la tecnología vamos a poder mejorar estas cifras, pues un tema de presión para ver en cuánto tiempo las vamos a ir absolutamente reduciendo. Y en segundo lugar, me ha parecido muy interesante el vídeo de SEAT. Habría que guardarlo para que dentro de 5 años lo volvamos a ver y veamos los errores. Por ejemplo, yo he visto el que ha visto él. Y digo, ¿qué pinta un volante ahí? Si esto es automático, ya para qué queremos ver un volante y molestándome entre los dos conductores. Pero es muy interesante porque hace 10 años esta exposición no la habría hecho una empresa, no la habría hecho una persona que tiene intención de ponerla en la práctica, sino la habría hecho un teórico. Luego, algo está cambiando hacia el presente, porque ahora ya es una empresa que
que no va a cometer errores de comercialización y que por lo tanto cree en el producto que está vendiendo si estuviera hablando de un futurible. Por lo tanto, ya estamos hablando más de un presentible que de un futurible. Yo también estoy de acuerdo con ello. El problema está en a qué velocidad vamos a ir alcanzando estos objetivos, ¿no? Claro. El vídeo del ciego es muy esclarecedor, o sea, un ciego que... Y el del parapléjico, y eso, el del menor de edad, y el de la persona alcoholizada que pasa el coche a buscarle, se monta y la lleva a casa segura. Claro. Es decir, tiene muchas aplicaciones. Sí, desde luego. No, yo creo que coincido con alguna de las observaciones que hacía Enrique, pero sin duda yo creo que el debate no es tanto tecnológico, porque la tecnología ha llegado a unos grados de madurez muy elevados, con software y cantidad de gestión de datos casi en tiempo real. Es una realidad, pero hay muchas preguntas todavía sin responder, que van más allá de la tecnología. Es decir, ¿qué papel van a jugar las compañías de seguros? ¿Quién va a ser el responsable ante un accidente? Toda la cadena de liabilities que va desde el fabricante al Tier 1, al Tier 2, es decir, hasta que el marco no esté lo suficientemente claro, la penetración masiva pues no está tan clara. Otra cosa es que se acoten, es decir, la mitigación de riesgos, entornos controlados, como decía, tramos de carretera lo suficientemente donde exista acotar. Es decir, si no tenemos respuestas a determinadas preguntas, sobre todo en la parte de responsabilidad y marco regulatorio, es muy difícil poder avanzar. Pero es que no va a ocurrir así, no es gradual. No vamos a pasar del 2 al 3 y del 3 al 4. No. Va a llegar alguien que va a decir, mira, tengo un sistema operativo para un vehículo que la marca que quiera lo puede... Va a ser el Android. O sea, la idea de Google es crear un Android. Y la primera marca que le ha dicho, venga, pruébalo con mis vehículos, ha sido Fiat Chrysler, porque Fiat Chrysler estaba muy lenta en ese tipo de desarrollos, no habían conseguido posicionarse en ese tipo de desarrollos, y le ha dicho, toma mis Chrysler Pacifica, que es una minivan, ¿no? Y ponle lo que quieras, pero yo quiero demostrar que estoy ahí, ¿no? Entonces ya hay Chrysler Pacifica moviéndose autónomamente, ya no hablamos de cochecitos tal. ¿Qué pasa? Que comercialmente el precio de los sensores, el LIDAR y todo lo tal sería prohibitivo. Y seguramente esto abre otro melón, que es que no solo está cambiando la tecnología, sino que está cambiando, y por supuesto la propulsión, etcétera, el combustible, está cambiando el modelo de propiedad. Es decir, no vamos a tener un coche autónomo. Muy poquitos de los que estamos aquí vamos a tener un coche autónomo. Tendrá un coche autónomo el que hoy tiene una avioneta particular o un avión particular. ¿Lo podrás tener? Sí, pero no lo va a tener prácticamente nadie. No tiene lógica, no tiene caso económico tener un vehículo cuando es autónomo. Lo vamos a compartir. Yo veía como cosas positivas las mejoras en seguridad social, las mejoras medioambientales, el aumento o las mejoras en la movilidad, el compartir, es decir, no vamos a tener el coche en propiedad porque pásame que estoy aquí y déjame allí y ahí lo coge otro y lo vamos a ir compartiendo, ¿no? Y luego esto ya a los juristas nos llevará a muchos cambios en la responsabilidad, cambios en el sistema de seguros, cambios en los sistemas de propiedad, cambios en los sistemas de privacidad, es decir, muchas transformaciones que desgraciadamente el ser humano tiene que equivocarse siempre para repetirlo, las irá implantando desordenadamente. No vamos a poder predeterminar, sino irán ocurriendo las cosas y por supuesto los juristas seremos los últimos que llegaremos y los legisladores estarían medianamente bueno que fueran prudentes y lo hicieran cuando ya las cosas están testadas y por lo tanto pues supongo que seguiremos siendo seres humanos los que gobernaremos esto, ¿no? Si nos imaginamos un accidente con posible responsabilidad penal, quizás tendrían que llamar a declarar a un ejército, ¿no? El del software, el fabricante, el dueño del coche, el testigo... El problema es que el juez va a tener que saber mucho de tecnología porque los testigos van a ser máquinas y los que nos van a contar perfectamente el escenario del crimen, en ese caso un crimen de seguridad vial, van a ser las máquinas. Y entonces tendremos que saber, oye, estos sensores, qué información me aportan, estas cámaras, qué información me aportan. Lo ha explicado muy bien la representante de SEAT, la mezcla entre la onda y la imagen y por lo tanto el audio y el visual nos aportarán al juez tanta información que para qué quiero traer seres humanos que se equivocan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, en el supercrimen del siglo XX fue el magnicidio contra John F. Kennedy ahí en Dallas. La mitad de los testigos presenciales dijeron que el tiro venía de una montaña, cuando el tiro venía precisamente de una biblioteca. Por lo tanto, el 50% de la gente que estuvo allí testificó erróneamente. Las máquinas no van a testificar erróneamente y lo que vamos a tener es que coger juristas que sepan leer máquinas o que sepan interpretar máquinas. De todas formas, hay una marca ya, y seguramente os lo imagináis, que ha dicho si uno de mis vehículos conduciendo en modo autónomo tiene un accidente, el responsable soy yo.
¿no? Y lo ha dicho claramente, lo que ha dicho, obviamente lo reasegurará. Pero para la empresa de seguros eso supondrá... Eso es como si yo digo, oye, no os preocupéis por las multas, que soy de Bilbao, pago yo. Sí, ¿no? No, pero luego cuando me vengáis con la multa, igual ya soy al lado de Bilbao, ¿no? Pero Volvo ha dicho, si tengo un accidente con uno de mis vehículos, el responsable soy yo. Y automáticamente se ha apuntado otra marca, Daimler. El resto por ahora no han dicho esta boca es mía, ¿no? Pero se reasegurará posiblemente, pero eso lleva a las aseguradoras a un escenario muy complicado, porque en vez de tener un montón de clientes que estamos todos aquí pagando nuestros seguros, tendrán un cliente grande con una flota que negociará a cuchillo unas tarifas mucho más agresivas y un número de accidentes mucho menor. Se acaba de decir, en el global de accidentes del año pasado creo que era el 95% tenían algún tipo de factor humano, error humano. Cada vez que hay más sistemas de seguridad, evidentemente la seguridad aumenta y ahí el software y los ordenadores van a jugar un papel fundamental. Claro, esto al mismo tiempo introduce otro riesgo, que es el del cibercrimen, la posibilidad de que haya ciberataques. Acabamos de ver uno a nivel mundial que nos ha hecho a todos que nos temblaran las canillas prácticamente. Esto aplicado a los coches, pues no es difícil imaginar que alguien pueda manejar un GPS, poner una curva donde había una recta y, en fin, ¿qué efectos podría tener, por ejemplo, un ataque como el recientemente visto a nivel global en sistemas como estos? Pues ese es uno de los peligros que yo tenía que apuntar, el hackeo de software, no solo con fines delictivos, con fines terroristas. Es decir, hackeo mi ejército de coches y les dirijo a atropellar en el puente de Londres o les dirijo a empotrarse contra no sé qué o a ponerse transversalmente en una línea donde haya mucha gente. Es uno de los peligros enormes que tenemos. Tenemos el peligro de la competencia comercial porque tú vas dejando rastros que alguien puede robar, ordenar, etcétera. El robo de información, es decir, la geolocalización vendrá determinada en función del uso de estos dispositivos, cuestiones de omisión del deber de prestar auxilio. Usted estaba allí, ocurrió el accidente, nos dice la máquina que usted estaba allí porque no he hecho una mano, problemas de excesos de velocidad, problemas que van a generar de responsabilidad el coche compartido. Claro, si lo compartimos 4, ninguno de los 4 llevábamos el mando, pero nos venía bien a los 4, quién de los 4 o cómo los 4. Y entonces van a empezar a generarse en el mundo jurídico responsabilidades compartidas. Yo tenía que apuntar pues, en el campo de responsabilidad, culpa in eligendo, culpa in vigilando, pero ahora tenemos que añadir culpa in programando, culpa in modificando la programación, porque va a haber estándares de programación inmodificables, pero otros van a hacer un programa de software que te va a dejar a ti, usuario, como nos pasa con el iPhone, también configurar parte de la cosa, con lo cual va a haber responsabilidades compartidas o lo que llamamos en derecho con causas, ¿no? Es decir, es verdad que tú programaste que en caso de que salte un objeto con vida a la carretera, el mal se lo lleve él y no me lo lleve yo, pero es que somos 4 los que estamos dentro del coche, los que nos hemos beneficiado de atropellar a esa persona para no vernos nosotros involucrados, con lo cual nos van a cambiar muchas cosas, pero no va a cambiar todo, y sigo insistiendo, el problema es la velocidad, ¿no?, en que vamos a ir adoptando estos cambios. Está claro, la tecnología siempre va por delante de la legislación. De hecho, bueno, ahora hay un replanteamiento de todo lo que tiene que ver con tráfico y seguridad vial, y desde la propia DGT, bueno, pues está haciendo un planteamiento pues, para empezar a actualizar determinados conceptos y cambiar determinadas normas que luego se puedan aplicar en caso de delitos en materia de seguridad vial y otros, ¿no? Y al coche autónomo se le sigue muy de cerca la pista, lo que pasa que, claro, ¿cómo legislas con algo que todavía pues está pero no está, porque estar no está en nuestras carreteras? Hay un prototipo en no sé qué, Volvo está desarrollando en pequeños tramos, Daimler, tal, pero estar está, pues no está, ¿no? Entonces, bueno, no está. Tú sales a la carretera, mira, el año pasado cerramos Euskadi con una cifra de 46 personas fallecidas. Eso en Euskadi, en el resto del Estado, pues la cifra es más que preocupante. Es decir, a nosotros lo que nos preocupa es la seguridad vial, y hoy por hoy lo que tenemos son vehículos, o sea, el 20% de nuestro parque automovilístico tiene más de 10 años. Es decir, tenemos ahí el coche eléctrico, y además un coche eléctrico que tiene muchísimas ventajas medioambientales y de otro tipo. Y es muy difícil, es difícil acceder a un coche eléctrico pues porque no hay cargadores, porque hay problemas que no están resueltos, porque tampoco hay una filosofía, no hay una concienciación clara en torno a lo que está ocurriendo, ¿no?
en nuestro medio ambiente ni de cómo es esa conducción. Y bueno, estos sí que están, pero no están al 100%, ¿no? Las ciudades los implantan, es decir, las flotas de autobuses públicos. Porque seguimos pretendiendo que lo compremos sigue nosotros. siendo caro, es decir, bueno, pues no es muy accesible. Volviendo un poco, si me dejas, a lo del coche autónomo, ¿por qué no va a fallar? Es decir, ¿y qué pasa con el mantenimiento de ese coche autónomo, ¿no? ¿Y quién lo programa? ¿Y quién lo, decías, Leire, será el propio conductor o conductora quien lo actualice, como actualizamos el teléfono inteligente? Sí, pero lo actualizamos así sin más, le damos a actualizar. Es decir, ¿cómo tenemos que ser los que vayan a utilizar ese vehículo autónomo? ¿Algún tipo de formación hay que tener? Es decir, son retos. Yo oigo hablar de tecnología, bueno, soy ingeniería, oigo hablar de tecnología, pero ese factor humano aplicado a esa nueva tecnología, yo veo que hay una disociación todavía que queda ahí lejos. Y bueno, luego ya ciberseguridad y demás, pues es un reto que hoy por hoy, en fin, está encima de la mesa de muchas empresas que hasta hoy en día eso lo veían como lejos y hoy en día pues están buscando hasta hackers, ¿verdad?, para que protejan sus sistemas, ¿no? Necesitarán antivirus y firewall los coches. Además. Claro. Sí, pero bueno, la ciberseguridad no es un tema que se asocia exclusivamente a la aparición del vehículo autónomo, es una realidad hoy por hoy. Es decir, en los vehículos, creo que todos hemos visto vehículos, por no personalizar en ninguna marca, pero que fácilmente se hackean y pueden tener control. Vehículos no hablamos eléctricos, sino hablamos de vehículos con un motor de combustión interna. Y por lo tanto es una realidad hoy por hoy. Evidentemente la conectividad tiene una serie de beneficios, pero una vez que te abres al mundo, pues evidentemente pueden acceder a tu vehículo. Y con el vehículo autónomo pues, cobra una importancia todavía mayor, pero es una realidad hoy por hoy. Como bien decía Leire, es una prioridad en todas las marcas porque a medida que te vas conectando al mundo te vas abriendo y por lo tanto vamos a decir que eres más vulnerable desde un punto de vista de ser hackeado, no solamente a nivel vehículo, a nivel fábricas también. Comentábamos al comienzo de la industria 4.0, el entorno de ciberseguridad es absolutamente prioritario porque al final en los datos está mucho del know-how a nivel fabricación, a nivel vehículo, a nivel diseños y a nivel evidentemente persona. Por lo tanto, pero es una prioridad que arranca en sí mismo cuando empezamos a hablar de un vehículo que se conecta a algo. Bueno, pues pasemos a la fase más puramente industrial, quizás la que... Si quieres añadir un pequeño dato Sí. para quien quiere investigar un poquito sobre el tema de hackeo, yo no os doy URLs porque una URL es así de larga, pero os digo cómo buscarlo, ¿no? O sea, si buscáis Wired, la revista Wired, Jeep y hack, encontraréis un artículo muy interesante del año 2015 en el que un periodista, Andrew Greenberg, fue citado por un par de personas, ¿no?, para que probase un Jeep Cherokee y le empezaron a hacer perrerías. Le habían avisado, pero de repente él... Esas dos personas desde un portátil estaban hackeando, entrando en ese vehículo y desconectando, por ejemplo, el sistema de frenos o el sistema de dirección asistida. Y llegó un momento en que este hombre, aterrado en la autopista, dijo: parad ya, porque... ¿no? Y le estuvieron explicando cómo se había hecho, ¿no? Entonces, un poco el problema es de dónde vienes. Si eres una marca tradicional de automoción, no tenías estos problemas en la cabeza. Por eso la entrada de las marcas de tecnología que entran desde otro lado y con una tradición de productos, ¿no?, que pueden ser hackeados, está siendo bastante más disruptiva. Bueno, de momento tenemos dos cosas claras. Una, para un montón de preguntas todavía no hay respuesta. Y dos, a esto le faltan algunos pasos todavía. Hay que subir algunos escalones. Así que entremos en la parte industrial para conocer, por ejemplo, cuál es la evolución lógica. ¿Esto cuándo estará más o menos generalizado? ¿El paso lógico es pasar del conectado al autónomo directamente? En fin, señor Lorente. Yo creo que como todo se van a dar, es decir, hay pasos secuenciales, pero hay también ciertos avances que se van a dar en paralelo. Es decir, vehículos eléctricos ya los vemos, conectados, como se decía, muchos de los vehículos que se comercializan hoy en día ya están conectados, y vehículos autónomos, como decías antes, existen. La gran mayoría son proyectos demostradores porque realmente hace falta recoger mucha información, muchos datos. Y por lo tanto, bueno, este es un sector que lleva 125 años
trabajando, incluso los vehículos tradicionales de toda la vida siguen teniendo recalls, con lo cual se trata de mitigar cualquier situación de riesgo y la necesidad de capturar datos es sin duda fundamental. Comentaba antes que en todo este entorno, cuando vemos que confluyen esos dos sectores, el digital y el mecánico, estamos viendo también, por otro lado, desde un poco la perspectiva de los fabricantes de componentes, que se está produciendo pues, una adquisición de conocimiento en todo lo que tiene que ver en el entorno digital por parte de las marcas. Y lo que vemos, por un lado, es en clave oportunidad de una posible externalización de determinados sistemas y componentes que actualmente siguen verticalmente integrados en las marcas. Eso por un lado. Por otro lado, sin duda, y si hablamos un poco del tejido industrial que tenemos en el País Vasco, pues en el entorno de cifras estamos hablando de 300 fabricantes de componentes con un nivel de generación de empleo en el entorno de 80.000 personas, de los cuales el 50% están ubicados aquí en Euskadi y el otro 50% a nivel internacional. Por lo tanto, la posibilidad de aumentar volumen de negocio en esa estrategia posible de externalización está ahí, pero también con una mirada puesta a dar una serie de pasos, con una mirada puesta a empresas de base tecnológica, startups con las que se puedan aliar, y existen ya algunas, pues si vamos a Israel y a otras donde ya se están trabajando en ese entorno, y se van a dar también una serie de pasos no drásticos ni disruptivos, ¿no? Es decir, empresas que tradicionalmente han sido mecánicas y empiezan ya a incorporar electrónica a sus componentes, es decir, todo el entorno de mecatrónica. Cuando decía antes la transformación, sí que se está produciendo una transformación fuerte, pero es que este sector ha vivido transformaciones también en el pasado. Hoy por hoy, los vehículos de gama media pueden tener dentro de su vehículo embarcados pues más de 100 centralitas. Antiguamente, hace muchos años, eran vehículos puramente mecánicos, pero ha vivido una transformación. Hay un cambio, como decía anteriormente, más de un sector que se abre a otras posibilidades, donde los propios fabricantes ya no se visualizan solamente como fabricantes de un producto, sino como proveedores de un servicio. Sí, yo estoy de acuerdo que va a haber también una enorme transformación en el campo industrial. Doy datos para que veamos de qué estamos hablando. Una ciudad como Barcelona, 2,5 millones de habitantes, está ya en los 947.000 coches. Eso es insostenible y, por lo tanto, va a tener que transformarse. La industria automovilística española da directa e indirectamente empleo al 9% de la población activa y se facturan más de 90.000 millones de euros anuales. La integración de otras tecnologías que no sean estrictamente mecánica tienen que realizarse. Y, por lo tanto, yo creo que me sigue preocupando si esa transformación, la velocidad de esa transformación va a producir lo que se llama el chilling effect, es decir, si los juristas vamos a incidir sobre esas variables de productividad, que son empleo, que son seguridad vial, que son transformación, que son industria, porque el chilling effect, pues, según se responda, fabricaré. Si al final, como bien has dicho tú, de los sensores y todo lo que da 100% de seguridad me va a suponer un coste enorme, no fabricaré a esos niveles de coste. Y esta es la línea sobre la vía de la transformación industrial que va a tener que haber. Claro. Yo creo que de lo que estamos hablando es de una serie de compañías, o sea, estamos intentando focalizar la evolución del coche autónomo en las compañías automovilísticas. Pues fijaros, solo el año pasado, Waymo, la compañía esta de Google, consiguió conducir 635.868 millas, ¿no?, en conducción autónoma, ¿no?, con todos sus vehículos, su flota de vehículos combinada, ¿no? Esto no es como ahora pensar que son totalmente experimentales y son 4, no. Tú sales en Mountain View a la calle y es normal ver pasar un Google Car, ¿no? Todo el resto de la industria condujo 20.000 millas, 635.000 sobre 20.000, es decir, el 97% de las millas las condujo una compañía en modo autónomo, ¿no? Entonces, pensar que, o sea, el liderazgo tecnológico se le ha escapado a la industria de la automoción. La industria de la automoción es fundamental porque nadie sabe fabricar coches mejor que la industria de la automoción. Por supuesto, cuando Waymo quiera entrar en este tema, entrará aliándose. Nunca ha tenido interés en meterse como nunca ha tenido interés en fabricar teléfonos, ¿no? Entonces, el tema de los chilling effects, como bien dices, es muy importante, ¿no?
¿Qué pasa cuando una industria ve venir una serie de competidores de otro lado? Pues típicamente lo que hace es enrocarse e intentar evitar los cambios, ¿no? Esto, gracias a Dios, ya no está ocurriendo. Ya parece ser que la industria de la automoción ya va teniendo claro que se va en esa dirección. La gran discusión en este momento, los plazos. ¿Cuándo? Tú has dicho, es presente, lo has dicho antes. ¿Cuándo crees que va a ser presente, normalizado, 3 años. Extendido? 3 2020. En el nivel 5, 2020, en el máximo nivel. En 2020 tú cogerás una aplicación en tu teléfono, dirás que quieres ir de aquí al puente de tal, ¿no? Y aparecerá un vehículo de alguna flota que se detendrá delante de ti, que no llevará conductor y que te llevará allí. Pero eso en 3 años. 2020. ¿Y qué haces con las ciudades? ¿Qué haces con los semáforos? No, convivirán. Totalmente, no vamos a cargarnos el parque. Ojalá fuera así, de verdad. Yo estoy seguro de que habrá ciudades en las que sea así. Parte de lo que escuchamos, sin duda, redundará en la mejora en la seguridad vial y reducirá la accidentalidad. Y bajo ese punto de vista, yo entiendo que hay un nicho de negocio y que, bueno, que es en lo que se está y tal, pero yo creo que el nicho debería ser la oportunidad de la seguridad para las personas, ¿no? De llegar a niveles que nos ayude para tener seguridad. Más allá de lo que puede ser el negocio de los fabricantes o tal. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, discrepo porque yo creo que para que a través del móvil llamemos al vehículo y digamos, es que mira, quiero ir a tal sitio, por no sé dónde, llévame por los semáforos verdes y todo este tipo de historia que sería ideal, a todos nos encantaría, las ciudades tendrían que cambiar. Las personas tendríamos que tener otra mentalidad y ya no te digo autopistas y autovías y ya no te digo cómo convive el vehículo autónomo, son dudas que planteo desde el sentido común, cómo convive un vehículo de estas características, pues no sé, por llevarlo a la práctica y a la realidad, pues con una retención en el peaje de Viriatú de 25 kilómetros. ¿Cómo convive con los transportes pesados? ¿Cómo convive con un transporte especial en la carretera? El problema es creer que el vehículo autónomo va respondiendo a un GPS que dice, ¿no? Y claro, es que la respuesta típica de mucha gente es eso no va a ocurrir en mi pueblo porque en mi pueblo el GPS, los caminos y tal no está. No, es que el vehículo autónomo tiene sensores, muchos sensores. Pero el vehículo autónomo tiene que convivir a su vez, ¿no? Hay una fase, digamos, de adaptación. Cuantos más autónomos metes, más seguros es el sistema. Y en nuestras carreteras suceden muchas cosas, no solamente van automóviles. Y el vehículo autónomo las ve mejor que una persona. Y reacciona más rápido. En 3 años, yo, perdonadme, no es que dude de la tecnología, pero dudo de que eso pueda estar, digamos, democratizado y normalizado en nuestras carreteras. Yo insisto, si eso redunda en reducir e incluso en eliminar la siniestralidad en nuestras carreteras, bienvenido sea. Ahora bien, creo que todavía hay unas grandes lagunas que si bajamos a la realidad pura y dura, lo que tenemos todos los días, yo creo que... Baja a la realidad, pero en Mountain View, no aquí. ¿Perdona? Tienes que bajar a la realidad en un mercado en el que esto se esté desarrollando a esa velocidad. O sea, el tema de 2020 no es un capricho. El tema de 2020 es la meta que han fijado la mayor parte de las compañías tecnológicas y hay una en concreto que es Uber, cuya viabilidad depende de alcanzar esa meta. Es decir, Uber tiene la valoración que tiene. Uber tiene una valoración ahora mismo de 78.000 millones, una auténtica barbaridad, que no vale, por supuesto, ¿no? Cada vez que nos subimos en un Uber, ¿qué hacemos? ¿No? Pagamos por un vehículo muy bueno, negro, con un conductor profesional, etcétera, casi un 30% menos que en un taxi. Eso no es porque cueste menos operarlo, eso es porque Uber está subvencionando esa carrera para que nos acostumbremos a su nivel de servicio, etc. La única posibilidad que Uber tiene de ser una compañía viable es eliminar el 70% del coste, es decir, cargarse al conductor. Entonces, si no lo consigue antes de 2020, sus inversores dirían, esto no es lo que me contaste, ¿no? Entonces, lo que tenemos son fuerzas muy importantes fuera del sector automoción llevando esto a la realidad. Y te pregunto, ¿qué hacen 1 millón de barceloneses con el coche de aquí a 3 años? Ese coche que hoy tienen comprado y que no piensan quitar. Porque yo entiendo que mi hijo, efectivamente, se coja un Cabify, se coja un Uber, se coja un Car2Go y diga, papá, no me compres coche porque eso era en tu época. Hoy ya tenemos coches compartidos y tal. Pero yo tengo un coche invertido y no lo pienso soltar en 3 años. Por lo tanto, la evolución va a ser híbrida. Y te puede gustar, además, conducir. A la que le gusta conducir. La semana pasada si no compramos coches también cambia el sistema económico, ¿no? Exacto. La semana pasada estaba con la marca mejor protegida para esto. Me pidieron
pidieron que les diese una charla a Porsche, nada menos, y además me dijeron, bueno, como nos vas a dar una charla para explicarnos estas cosas, necesitamos que entiendas nuestro producto, y me dejaron un 911 durante una semana. O sea, eso era el sueño de mi juventud. O sea, mira, que tienes que por obligación conducir este 911 durante esta semana. Yo estaba más feliz que una perdiz, o sea, no podía estar más contento, ¿no? Después les das la charla y ¿qué ocurre? En vehículo eléctrico y en vehículo autónomo está previsto que el coste de un vehículo eléctrico sea inferior al de un vehículo ICE, a un vehículo de combustión interna, en torno a los 3-5 años. ¿No? Ya lo lógico sería comprarse un vehículo porque tiene menos complejidad, menos piezas, muchísimas menos piezas móviles, mucho menos mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero en el segmento lujo, lo que dice Porsche es, perdona, la gente que me compra mi coche no quiere ir de aquí a aquí, quiere disfrutar. ¿Recordáis el anuncio famoso de BMW, la manita por fuera, te gusta conducir? Eso BMW ya no lo dice. Ya tiene claro que si te gusta conducir, lo harás en un circuito, porque conducirá el coche. Pero es que yo creo que estos debates donde no nos vamos a poner de acuerdo es en cuál es el pronóstico, cuál va a ser la proyección, ¿no? Porque estos debates, hablando de vehículo eléctrico, los teníamos en el año 2009, cuando se decía que iba a desaparecer el motor de combustión interna, y el vector, la aceptación de la sociedad, tiene un vector que está muy ligado al factor económico, clarísimamente. Y cuando hablamos de coche autónomo, si lo que hablamos de penetración masiva en 3 años, pues oye, si queréis tenemos una conversación, un debate de mesa redonda dentro de 3 años y hablamos de cuál es la penetración real masiva, ¿no? No, masiva no. Pero lo que hablamos en términos volumen, tenemos unas previsiones a nivel global, estoy hablando, 2018 de fabricar aproximadamente 100 millones de vehículos, de los cuales todavía los vehículos eléctricos son un porcentaje pequeño, los híbridos enchufables van cobrando cada vez una mayor importancia, y los vehículos autónomos, no discuto que en algunos entornos, no tanto igual los fabricantes, pero sí esos nuevos players que empiezan a aparecer, como Uber y compañía, empiecen a plantear escenarios y flotas ya reales. Pues en algunos mercados como Estados Unidos está claro que las distancias son mucho mayores, hay gente mayor que está en sus casas y no puede acceder de manera rápida a determinados centros médicos, y pueden aparecer ciertas soluciones más rápido que en otros entornos. Ahora bien, hablar de conducción autónoma de manera masiva de un nivel 5 a un nivel 4, yo creo, en este caso no soy tan optimista como lo que estás planteando tú. Masiva no, yo lo que digo es que en el año 2020 habrá un número representativamente alto de ciudades en las cuales puedas optar a este servicio, pero por supuesto la mayor parte de los vehículos seguirán siendo los que están hoy en día en el parque. Lo que ocurre es que muchos, sobre todo jóvenes, se habrán planteado si quieren un vehículo y no lo comprarán, y usarán servicios de este tipo, ¿no? Es decir, al final, el vehículo, hoy en día, ya sabéis todos que es la peor compra que hacéis en vuestra vida. O sea, tú, en el momento en que entras en el concesionario y pones el dinero, hay un momento mágico en el que debería sonar el Aleluya de Händel o el Pompa y Circunstancia de Elgar, que es cuando apoyas el culito en el asiento. En ese momento acabas de depreciar el vehículo un 30%, salvo en los de lujo y tal. Porsche me decía que no, que los nuestros no se deprecian tanto, ¿no? ¿Qué ocurre a partir de ahí? Empieza a poner en fila los impuestos, la gasolina, el mantenimiento, etcétera, etcétera, el garaje, el aparcamiento, tal. Esa ecuación en ciudades, San Francisco, Nueva York, etcétera, ya la ha hecho mucha gente, ha metido sus gastos en una hoja de cálculo y ha dicho, no tiene ningún sentido comprar un vehículo hoy en día, me puedo mover. Y de hecho los jóvenes norteamericanos hoy en día no quieren un vehículo, lo que quieren es la tarjeta de crédito de papá o de mamá en la aplicación correspondiente, porque así además pueden elegir. Voy en coche grande, voy en coche pequeño, quiero impresionar y voy en Uber Black, ¿no? Entonces es más versátil. Entonces, es posible que el coche que te has comprado o el que tal sea el último coche que te has querido comprar y que a partir de ahí el número de opciones que tengas para moverte de otras maneras. Pues vayamos entonces al plano ético. Una de las preguntas ha salido hace poco, creo que la planteaba Sonia, la de ¿qué sucede? ¿Cómo debería actuar uno de estos vehículos en el caso de que tuviera que decidir entre sus pasajeros y un peatón? Si se da la posibilidad, la situación de un atropello, pero claro, trasladado al plano industrial, por ejemplo, con el software. ¿El software debería ser revisado por el gobierno, por el Estado, por alguien? ¿Debería ser libre? ¿Debería ser abierto?
Para mí ese es el discurso. O sea, cogemos el consejo de sabios que deciden hacer la actualización y la imponen. Es decir, el consejo de sabios son los gobernantes, los políticos han decidido que la actualización es la que nosotros decimos, o seguimos dejando a la libertad de empresa que decida en su producto su propia actualización, porque no son las mismas las actualizaciones de una empresa o de otra, ¿no? Y respecto de creamos un concepto que ya pasa del derecho romano de la culpa in vigilando, la culpa in legendo, por la regulación by design en términos norteamericanos. La regulación viene de fábrica, pero la regulación puede ser culpa in fabricando a los del hardware, culpa in programando a los del software, culpa in usando a los usuarios que tenemos alguna posibilidad de reprogramar, configurar, desconfigurar alguna parte del software. Y lo que he dicho yo al final va a ser una locura para nosotros. Yo supongo que los jueces nos sustituirán también por otra máquina que será la que juzgue. Echas el euro y dirá, oye, mira, paga tú un 23% por culpa in legendo, tú porque has programado un 20%, y puede ser que esto que ahora nos puede parecer una barbaridad compleja, pero como estamos en el mundo de los matices, sea como al final te salga el papel en la sentencia en la máquina, oye, mira, por culpa in fabricando el de hardware se lleva un 23%, porque lo que estamos hablando es de una transformación en la que efectivamente los fabricantes ya se están coaliando con los electrónicos, y una cosa que dice una persona que está en esta sala, incluso los propios fabricantes ya no están poniendo tanto énfasis en comprar o fabricar unidades para el cliente individual, cuanto a ayudar a ser los fabricantes de todas esas unidades de coches compartidos. Y por lo tanto ahora mi empresa que fabrica coches, aliándome con gente que se dedica a software, etcétera, etcétera, no está pensando en el cliente tú, sino en el cliente este ayuntamiento, etcétera, etcétera. Sí. En la ciudad en la que yo vivo, de 5 años a esta parte, cada día hay más bicicletas, que me molestan enormemente, no por nada, sino porque me estoy haciendo mayor y yo ya no puedo coger casi la bici, me dan mucha envidia su juventud. Está lleno de Car2Go's, de Petrofo, no sé cómo se llama el otro coche, y va a estar lleno de Ubers y tal. Y todos estos conflictos estamos viendo en el mundo del taxi, en el mundo son que el presente se está confluyendo un montón de variables, y ver cómo gobernar esas variables, para mí que soy jurista, es lo más complicado. Claro, hay quien dice que el coche autónomo tiene que ser propositivo, y yo me pregunto, ¿cómo puede ser propositivo un vehículo autónomo, ¿no? Y ante la duda de si tengo un problema y tengo que estar programado para atropellar a uno y salvar al otro, el coche, ¿qué es lo que...? No tienes que programarlo. No tienes ese problema, vale. No tienes que programarlo. La realidad es que esa situación no se va a dar. Si hay una situación No, puede haber situaciones de desprogramaciones de 7 segundos, de tiempos de reacción y demás que están ahí, y esos son otros problemas por resolver, y que forma parte de los retos que están sobre la mesa y a los que tenéis que atender. Yo no sé si a la velocidad a la que tú defiendes la presencia, aunque no sea masivamente, de este vehículo en nuestras calles, ciudades y carreteras y vías principales, pero la realidad es que todavía hoy nadie, y si alguien lo ha inventado, no se ha comercializado, no se ha normalizado el uso de un inhibidor de smartphones, por ejemplo, algo tan sencillo. Es decir, si el smartphone nos entretiene, nos despista y está originando y causando accidentes todos los días en nuestras carreteras, ¿cómo es que todavía no hemos desarrollado? Sí, lo hay. No está normalizado. ¿Inhibidores? No. La gente, tú conoces a mucha gente, conocemos a mucha gente que entra en el vehículo y automáticamente se inhiba todos los smartphones, no sé qué, todos los aparatitos que pueden entretener. El inhibidor lo hay de bolsillo. Quiero decir, yo aquí puedo tener un aparato en el bolsillo que se compra por internet, que haces así y inhibe la sala. Sí, pero la gente todavía, cuando entra en su vehículo, no tiene algo que le impide utilizar el smartphone. Bueno, pues todavía estamos en ese paso. Fíjate, algo tan simple como eso, pues ayudaría a que al menos esos accidentes que en un porcentaje alto se están produciendo por el factor humano debido a la distracción, bueno, pues se minimizaran. No hemos dado ese paso y estamos pensando ya en el supervehículo. Yo soy un poco... me cuesta mucho pensar que en 3 o 4 años tendremos todo esto en nuestras carreteras. Sin embargo, bienvenida sea la tecnología, repito, si eso ayuda a que reduzcamos los accidentes. Yo lo pienso siempre en términos de seguridad, en términos de personas. Y cuando hablamos tanto de máquinas, en algún momento, yo no soy ingeniera, creo que se me nota, en algún momento pienso, ¿qué pasa con la persona, ¿no?
hablamos mucho de máquinas, avanzamos muy rápidamente, pero quizá las personas también hay que darles un tiempo de adaptación a todo esto que nos viene. En cuanto a los fabricantes, entiendo que nadie se quiere quedar atrás, y es normal, y es lógico, así es como se avanza y se compite, pero me cabe la duda de si la persona es tenida tan en cuenta como todo ese software y demás, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo tardó una persona en subirse a un ascensor sin que hubiera un ascensorista? Generaciones. O sea, durante muchas generaciones, una persona, si llegaba a un ascensor, esperaba al ascensorista y tenía que haber un ascensorista. ¿Qué hacía el ascensorista ahí? Darle a un botón. ¿Os imagináis generar un plan de carrera en recursos humanos para un ascensorista, que lo que hace a lo largo de su día a día es, y que no está ahí por si acaso no te sabes los números, está ahí porque es el que está para darte confianza. Confianza, por otro lado, falsa. Si el ascensor se cae, lo único que puede hacer el ascensorista es lo mismo que tú, chillar y como mucho abrazarte. O sea, es lo que podrá hacer en el breve trayecto hasta el plof, ¿no? Y sin embargo, durante muchos años exigíamos un ascensorista. ¿Cuánto vamos a tardar en subirnos a un vehículo autónomo? Pues parece, cuando yo hago la pregunta en mis clases, que a mis alumnos será que les va mucho la marcha, muchos dicen, yo me subiría a ese vehículo tal, ¿no? Luego la siguiente pregunta que les hago es, vale, ¿cuántos enviaríais a vuestro hijo al coche en ese vehículo? Que dicen, no, el niño no. Ah, vale, vale. Entonces, o sea, efectivamente... La confianza, por tanto, no se suple con la tecnología, es decir, tiene que hay haber un periodo de adaptación claro, del ser humano a la tecnología. Yo es ahí donde veo que hay distancia. Se mencionaba antes también el modelo de negocio que va a sufrir, lógicamente, una transformación. Se ha mencionado a las aseguradoras, cómo vamos a funcionar con aseguradoras. Nosotros mismos como clientes, si quizás nos va a desaparecer esas ganas de tener un coche, porque al fin y al cabo, hoy por hoy el coche sigue definiendo un poco nuestra identidad también. No nos compramos cualquier coche, nos compramos un coche que se adapte a nosotros. Y luego, claro, el auge de las megaciudades, la preocupación por el medio ambiente, todo esto también cambia las pautas de consumo. Y creo que antes se mencionaba el choque entre la industria, los constructores, Google, los que tienen la tecnología, ¿van a cooperar, no van a cooperar? En fin, yo creo que hay también bastantes preguntas por resolver, ¿no? Yo quiero también, de alguna manera, abogar un poco por el placer de lo que supone la compra de un vehículo, ¿no? Es decir, yo creo que al final estamos hablando de que todos somos distintos, es decir, hay gente que todavía siente placer, no a las 8 de la mañana en el corredor del Chorrierri, pero el fin de semana, es decir, el placer de conducir, el elemento subjetivo, hay una serie de factores que van más allá de la puramente objetiva, que es emocional y nos hace personas, no somos robots, que están detrás de la compra de un vehículo, ¿no? No digo con esto que a futuro las nuevas generaciones pues, no vayan a pensar de una manera radicalmente distinta. Y el hecho de que aparezcan nuevos modelos de negocio, conceptos de movilidad y no de propiedad, es lógico. Pero creo que se abre y no sustituye, complementa y podrá haber un cierto equilibrio, pero no creo que vaya a desaparecer en absoluto desde mi punto de vista, y que todos los vehículos a futuro vayan a ser autónomos y no conducidos manualmente. En ocasiones, de hecho, los vehículos tienen que ser lo suficientemente versátiles para que tengan distintos modos de conducción, que sean con un modo de conducción manual o un modo de conducción automatizado. Es decir, los vehículos se tienen que adaptar también a los gustos de las personas. Y el elemento subjetivo, el 90%, 95% de los errores son humanos, sin duda, pero cuando voy en un avión o voy en un coche, el avión es mucho más seguro, el coche es menos inseguro, pero subjetivamente el hecho de tener el control del volante, subjetivamente, y por eso a esa persona que le preguntabas en clase y le preguntabas sobre tu hijo, donde el amor es incondicional, decía, de momento no, yo sí, que soy aventurero, soy tal, pero mi hijo no. Entonces, ese elemento subjetivo yo creo que va a costar, y va a costar Yo bastante. quiero también llamar la atención sobre otro aspecto que también me parece que va a ser importante, que es la transformación fiscal. O
O sea, siempre los políticos que ponen impuestos, siempre los impuestos se han impuesto sobre el caballo, ¿no? Que es el objeto que usaba mayoritariamente la gente. Claro, cuando el coche deje de ser el caballo del siglo XXI, ya no se van a poder cargar impuestos en hidrocarburos, que es una manera muy fácil de recaudarlos, porque es el gasolinero el que dice lo que hay. Entonces, si no tenemos esto, ¿en qué se van a cargar los impuestos? Quizás igual en el móvil, ¿no? Sería ahora más inteligente el político que dijera, ahora lo que tiene todo el mundo en el bolsillo, ya no es hay gente que ya no va a tener coche o que no lo tiene, pero todo el mundo tenemos 1 o 2 móviles en las tecnologías, en las tablets. Vamos a cargar los impuestos en la adquisición de ese tipo de impuestos, porque va a hacer una transformación en el campo impositivo, en el campo tributario también esta transformación industrial, esta transformación digital en parte. Y la trazabilidad pasa a ser total. Sorry, ahora ya nos pillan siempre, ¿no? Porque todo lo que haces deja... Bien, oye, si nos cargamos algún evasor fiscal, algún insolidario de estos, mejor. No estaría mal. Ahí estamos. Y no estoy hablando, sé que estáis pensando en Messi, no estoy hablando de fútbol. Spotify sabe qué música escuchamos, nuestra televisión sabe cuáles son los programas que nos gustan. A lo mejor nuestra marca de coches tiene nuestro patrón de conducción y puede traficar con esos datos, pasárselo a la aseguradora. Ya está, eso ya está, que no te quepa la menor duda. Luego está el coche flotante y todos estos seguimientos que se les hace, en fin, para medir las intensidades de cuántos coches pasan por el kilómetro, por el Chorierri todas las mañanas entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, ¿no? Bueno, pues ya marcas como TomTom y Apple y otras están compartiendo datos, y muchos de nosotros, sin saberlo, pues cuando vamos conduciendo ya nos están geoposicionando, geolocalizando, saben dónde estamos, suman esos datos, saben cuántos vehículos pasan por determinados puntos simplemente porque estamos geolocalizados. Estamos, de alguna forma, controlados y no lo sabemos, y esto sí que está a la orden del día. O sea, eso está ya, el coche flotante, eso está ya, sí. El tratamiento de los Big Data, también de tráfico y de seguridad, está vinculado a una parte positiva y una parte negativa. Yo me acuerdo, una vez que fui a Barcelona, no sé por qué me he dado por Barcelona, iba a Barcelona a ver el Museo de Picasso, y cuando vi en los Big Data cómo había de cola, sin moverme del hotel, dije, hoy no voy a ver el Museo de Picasso, me voy a ver la Sagrada Familia. Me hicieron un favor a través de toda esa información que dan no solo las personas, porque esto tiene mucho que ver con el Internet de las cosas, es decir, es una máquina la que está dando información a otra máquina, y gracias a el trabajo de esas máquinas que hemos preprogramado, yo estoy tomando decisiones que me pueden decir, mira, me he evitado hoy 4 horas de cola y haber visto de mala manera el Museo de Picasso, y sin embargo he aprovechado que solamente había media hora de cola en la Sagrada Familia y he visto hoy bien la Sagrada Familia, ¿no? Y lo mismo me daba el Museo de Picasso que la Sagrada Familia, luego las máquinas me han hecho... Ahora, la parte negativa es el control de la privacidad y de los datos que los Big Data nos pueden hacer. Las pautas de conducta, somos animales de conducta, nos repetimos, y las máquinas van a pillar y van a chivarse a otras máquinas cuáles son tus pautas de conducta, con lo cual, bien usadas pueden servir, pero mal usadas... Sí, desde luego, para lo que es la gestión del tráfico, nosotros en Euskadi, el Centro de Gestión de Tráfico, como sabéis, y si no, pues os lo comento, está en Txurdinaga, está en Bilbao, y para recepcionar ese tipo de datos, la verdad es que a la hora de hacer gestión de tráfico son muy positivos, si el uso es positivo, ¿no? Es decir, tú puedes saber si en el Chorierri de tal hora a tal hora está colapsado, y puedes ir gestionando tráfico y avisando a través de los paneles de mensaje variable, pues bueno, desvío por aquí, kilómetros antes, puedes ir avisando, pues retenciones de tantos kilómetros, estimación de tiempo para llegar, pues no sé, al Sagrado Corazón o lo que sea, y puedes hacer gestión de tráfico. ¿El problema cuál es? Pues que no nos piden permiso, es decir, estamos controlados, saben en todo momento dónde estamos, dónde está nuestro vehículo, incluso a qué velocidad vamos, y claro, ¿para qué se utilizan todos esos datos? Nadie nos pregunta si queremos ser vigilados, ¿no? Hombre, el problema es más bien de propuesta de valor. Quiero decir, todos utilizamos Google todos los días y varias veces al día, y hace tiempo todavía había gente que decía, es que claro, me preocupa porque Google sabe mucho de mí y nadie me pregunta. No, mira, te han preguntado. O sea, lo que has hecho es la mentira más grande de Internet, que has dicho, me he leído los términos de servicio, I agree, ¿no? Pero lo has dicho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a partir de ahí? Ahora, unos años después, ya sabemos que toda la complicación que tienes cuando Google sabe todos tus datos es que los anuncios se adaptan más a tus gustos y a tus intereses, y la mayoría de la sociedad ha dicho, pues vale.
Ya, pero a mí me preocupa. Yo leí que la lectura de las condiciones de Google era de 70 minutos en real y la gente picaba a los 7 segundos. O sea, el promedio Claro. me lo he leído y estoy de acuerdo a los 7 minutos. Es que a mí lo que me preocupa es el poder que están teniendo esas empresas. Yo siempre digo, la Revolución Francesa supuso los derechos del ciudadano frente al Estado. En el siglo XX hemos incorporado los derechos sociales y la socialdemocracia ha avanzado hacia derechos de carácter social. En el siglo XXI igual nos tenemos que empezar a plantear a que haya una carta de derechos del ciudadano contra estas multinacionales. Porque todos sabemos que están vendiendo nuestra privacidad sin habernos consultado y están haciendo negocio hacia ese concepto que en Internet tenemos todos muy claros, que no hay nada gratis. Los chavales se creen, oye, cojo esto porque esto es gratis, sino que es gratis porque el cliente eres tú. Mientras sean datos masivos y para hacer el bien, estoy de acuerdo, pero la máquina esa, no los jueces que no servimos para nada, pero la máquina esa que nos va a sustituir, al final tendrá que dar soluciones de gobierno frente a estas empresas, porque al final esto es la ley de la selva. La empresa que antes se ha implantado y que antes comercializa con esos datos va a hacer negocio y nosotros no sacamos nada a cambio de eso. No, el problema es un mercado reactivo. O sea, las empresas tienen unos términos de servicios que nadie puede leer porque no están escritos ni en español ni en inglés, están escritos en legalés, ¿no? Y el legalés lo entiendes tú, pero el resto de los que estamos aquí nos cuesta entender legalés, ¿no? Entonces, el problema, ¿por qué están así esos términos de servicio? Porque el mercado les demanda que estén cubiertos todos los supuestos y eso solo se puede hacer cuando escribes en términos jurídicos muy detallados, muy definidos, ¿no? El otro problema es asumir que va a ser el mercado el que reaccione. Es decir, si de repente una compañía usa los datos de una manera que a sus usuarios no les gustan, el mercado hará que esos usuarios digan, pues mira, me voy a otro lado. Y que eso es un poco laxo. Dejarlo todo al mercado es un poco paraíso liberal, pero complicado. Estamos en la recta final. En estas citas siempre lo peor es levantarse e irse con la sensación de que falta algo por decir. Así que les invito, si quieren, en un último minuto a que digan algo a modo de conclusión o incluso de prospección de cara al futuro de todo aquello que tiene que ver con el vehículo autónomo. Miquel. Yo creo que queda claro que hay muchas preguntas todavía por responder, pero es una realidad. Yo creo que además viene muy bien tener este tipo de reflexiones porque es un dato objetivo que el sector está apostando fuertemente por esta tendencia. No solamente el sector, sino muchos agentes, porque no hemos hablado de cifras de volumen de negocio, hemos hablado de datos, pero si lo monetizamos, estamos hablando de cantidad, de un mercado muy atractivo que si no lo cogen unos lo van a coger otros, pero el mercado está ahí y por lo tanto los esfuerzos del sector y de otros sectores van muy dirigidos hacia esta tendencia. Donde creo que no nos ponemos de acuerdo posiblemente sea en el grado de penetración y cómo de rápido va a ir este proceso, pero desde que algo se hace visible en sociedad, tradicionalmente se llevan muchísimos años trabajando sobre ello. Es decir, si vamos un poco al pasado, cuando sale algo al mercado, es el resultado de muchísimo esfuerzo, personas trabajando. Por lo tanto, creo que este es un panorama muy complejo que no se puede trivializar en cuanto a su transformación porque tiene cantidad de implicaciones y hemos hablado mucho de tecnología, hemos hablado de los aspectos éticos, las personas, pero las personas que van a trabajar en estos nuevos negocios. Yo creo que estamos además en un entorno perfectamente adecuado. Cuando hablamos de educación, hablamos de formación, desde incluso edades tempranas, de cómo tenemos que inculcar a las nuevas generaciones en el conocimiento, de los aspectos más digitales, de prepararse a lo que va a venir después y de lo que van a tener que hacer en su futuro profesional, bien trabajen en una industria más tradicional, en nuevos modelos de negocio, pero creo que requiere también hacer una reflexión en cómo tenemos que empezar a trabajar con las personas y con las nuevas generaciones desde etapas muy tempranas si queremos seguir siendo competitivos en este nuevo entorno de trabajo, ¿no? Enrique Dansi. Sí, yo lo que me gustaría dejar un poco tal es que hay mucha gente, muchos estudiosos de la movilidad y de la movilidad urbana hablando de escenarios, ¿no? Y el escenario del vehículo autónomo es el más complejo. Es decir, si el vehículo autónomo se desarrolla en un momento en el que todavía
el modelo de uso es que las personas se compran un vehículo, tenemos el escenario que esos estudiosos llaman el city hell, ¿no? El infierno. Es decir, ¿cómo funciona una ciudad cuando tenemos todos vehículos autónomos? Empiezas a mandar tu vehículo autónomo a recoger cosas a una tienda, solo. Empiezas a mandar el vehículo autónomo a recoger a tu hijo. Empiezas a mandar el vehículo autónomo, lo pones a dar vueltas porque no había aparcamiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el tráfico se vuelve mucho peor. En vez de solucionar la congestión, la empeoramos, ¿no? Por eso el city heaven, que dicen, es cuando el vehículo autónomo se desarrolla, pero deja de ser una posesión individual. Es decir, ya no es algo que nosotros nos compramos, sino que es algo, pasamos el vehículo de producto a servicio. Esa transformación es fundamental, ¿no? Y las marcas que están dándole vueltas a esto con más tal, como Tesla, etcétera, lo ven. O sea, hoy su negocio es vender vehículos, pero esos vehículos formarán parte de una flota que a partir de ahí, el tiempo que tú no lo estés usando, si lo quieres tener, pues estará trabajando para otros, se estará moviendo, estará llevando gente, ¿no? Porque no es lógico que un vehículo se utilice entre el 3 y el 5% del tiempo y el resto esté ahí parado. No tiene ninguna racionalidad que insistamos en ese modelo, ¿no? Mary Barra, la CEO de General Motors, como bien decías antes, estamos viviendo el juego de las sillas musicales, ¿no? Daimler cierra un acuerdo con Uber para que sus vehículos autónomos estén gestionados en Uber, ¿no? General Motors cierra un acuerdo con Lyft para que esa flota lleve sus vehículos, ¿no? Estamos viendo cómo rápidamente todos se mueven buscando partner para pasar de producto a servicio. Esa transformación me parece fundamental. Estamos en Deusto, 40 aniversario, yo soy alumno de Deusto. A mí en Deusto la idea de fondo que me enseñaron era la humanidad y en nombre de la humanidad mi respuesta es sí al coche autónomo porque mejora en seguridad vial, o sea, en vidas, mejora en medio ambiente, mejora en movilidad y mejora en sistemas compartidos. Y esa es mi conclusión. Bueno, desde la Dirección de Tráfico, ¿no?, del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, nosotros, nuestro plan estratégico es Horizonte 2015-2020, ese es el plan estratégico de seguridad vial y movilidad segura y sostenible, y entre otros estamos adheridos al compromiso europeo de reducir a la mitad, en un 50%, el número de accidentes en ese horizonte en 2020 con respecto a 2010. Seguimos muy de cerca todos estos avances, todo lo que desarrolléis como ingenieros. Os necesitamos y, sobre todo, lo seguimos muy de cerca porque si la tecnología consigue ponerse al servicio de las personas, estoy segura de que contribuirá, sin duda, a reducir el número de accidentes. Y ese es nuestro objetivo, reducir, si se puede, a cero el número de víctimas mortales y de heridos graves en nuestras carreteras. En ese sentido, pues estamos abiertos. Sabemos que la suma de todos pues puede ayudar a llegar a ese objetivo 2020, que es un objetivo europeo. Bueno, pues en esta Facultad de Ingeniería hemos reunido a 4 expertos en 4 ópticas que van a tener mucho que ver con el desarrollo del vehículo autónomo, la industria, Automotive Intelligence Center, Miquel Lorente, la directora de tráfico del Gobierno vasco, Sonia Díaz Corcuera, magistrado de la Audiencia Nacional, experto en ciberseguridad, Eloy Velasco, y Enrique Dans, experto también en todo el desarrollo tecnológico y económico. Antes de pasar al aperitivo que nos han preparado aquí fuera, para ponerle el broche a esta jornada, invito al rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, a que pronuncie unas palabras. Buenos días a todos y a todas, eguerdion. Lehenbizi eskerrik asko gurekin egoteagatik. Y me alegro que estéis aquí, de que hayan estado ustedes aquí con esta invitación a participar en este acto de celebración. Ciertamente ha sido un debate muy vivo. Hacía mucho que no veía un debate así tan interesante. Así que, decano, para que luego nos digan que los ingenieros somos interesantes, ciertamente ha habido temas que han salido con muchas consecuencias, ¿no? Estamos hablando del 40 aniversario de la Facultad de Ingeniería. Antes ya tuvimos también estudios de informática, sin ser licenciatura, casi 50 años, pero es un tiempo para recordar lo que hacemos y, como hemos hecho hoy, pensar en lo que hacemos y lo que nos toca actuar por lo que tiene de consecuencias en los demás, ¿no?, en la industria, en los procesos y en las personas, como ha salido con claridad. Lo que me toca decir a mí es, quizá hoy, por añadir
algo a lo que se ha dicho ya, es que todo lo que hemos oído tiene también su repercusión en la universidad. Hemos hablado de procesos, como digo, de industrias, de leyes, de responsabilidad, pero nuestra responsabilidad es formar personas y como están aquí varios decanos de la universidad, me gustaría hacer un comentario que es agradecer el trabajo que hacen los decanos y todos los profesores, profesoras, en renovar la universidad. He hecho una memoria que tengo mañana una reunión con un consejo de gobierno. En 4 o 5 años hemos hecho en Deusto 29 títulos nuevos. Una universidad pequeña como esta, entre los 2 campus, hay, como dice, 11 grados nuevos, 13 dobles grados, que es juntar 2 mentalidades distintas, que se junten, y 8, 9, 10 también títulos pequeños, cortos, que se asocian a los grados. Es decir, era famoso Deusto hace 50 años que tenía el llamado grado en Derecho Económico, los especialistas en economistas que hacían Derecho y un poco de Economía. Pues tenemos como eso ahora 20 cosas en cuanto a que se mezclan. Y quiero decir aquí, como digo, porque eso ha supuesto para los profesores, los decanos, un estrés en renovar e innovar y cambiar, queda como nunca ha habido. O sea, que todo lo que hemos oído aquí, a nosotros nos toca preparar personas para estos ámbitos y es complicado, porque está suponiendo cambiar mucho. Cuando hablo de decanos, quiero recordar que las facultades colaboran unas con otras. Por ejemplo, los de informática se les pone ahora un titulito que sea para transformación digital de la empresa. Los de Derecho tienen un titulito que hacen también, que es especialidad TIC, o luego hace un experto en Derecho Digital. Los de Empresa tienen un titulito que se llama Digital Skills for Business. Es decir, cada grado busca algo del vecino, también los de Educación, los de Letras, y aprende. Los problemas son transversales y tienen las respuestas. Entonces, como digo, para nosotros nos supone también cada facultad pensar qué hacemos con nuestros estudiantes. Parece que la ingeniería y la informática lo que tiene que tener repercusión en el resto de las facultades y estamos buscando formas de hibridar y que unos aprendan de otros y compartan, ¿no? No tendremos respuestas para el futuro, pero sí sé lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y cómo hay que buscar ese tipo de respuestas. Una manera es pensar claramente en lo interdisciplinar, en lo integrador, y también, como se ha dicho aquí, también desde lo humano, desde la ética, los derechos sociales, cómo hacer que lo que luego es transformación, es cambio, empiece desde casa. Si Uber quiere cargarse a los conductores, pues también muchas profesiones se cambiarán, se acabarán. Si uno sabe definir su profesión, dice claramente todo lo que hace, pues claramente una máquina está detrás de esa persona, ¿no? Solamente, como digo, es agradecer el trabajo realizado, agradecer la presencia que tenemos hoy. Iba a decir, darles la bienvenida o invitarles a dentro de 10 años tener este debate, pero me he pasado. Tiene que ser dentro de 3 años, ¿no? 10 años que pasa dentro de 10 años. Estamos repitiendo dentro de 3 años poder seguir aquí. Esta facultad tiene ya más de 10.000 antiguos alumnos. Tendrá con los 50, ¿qué? 12.000, serán 12.000, 13.000 personas. Bueno, pues esperemos que podamos seguir trabajando con nuestros estudiantes y con las empresas con las que están aquí también. Ya termino ya, agradeciendo la presencia y, como ha dicho el moderador, invitándoles a un cóctel que tenemos aquí preparado fuera de esta sala. Es que ricasco.